cómo el Señor quiere que a través de nuestra vida, Él desea que podamos llegar a su presencia. Muchas veces nosotros podemos estar viviendo aquí en la iglesia, pero nuestro corazón puede estar lejos de nuestro Dios. Nosotros podemos estar viniendo acá con nuestra familia, con nuestros hijos, y sin darnos cuenta, tal vez nuestro corazón puede estar sin comprender el propósito o el plan que Dios tiene con nosotros. Por eso yo quiero en esta mañana, estaba leyendo este pasaje y algo que yo miro es como un jovencito llamado Salomón. ¿Cómo se llamaba el joven? Salomón. Salomón tiene la oportunidad, tiene el tiempo de él para levantarse al servicio para Dios. Antes de tomar el trono de su padre, David empieza a hacer preparativos, dice, para levantar un sueño que tenía como papá. ¿Cuál era el sueño de David? David tenía el sueño de levantar casa para Dios. Un lugar. David sabía que una simple casa no era suficiente para el Dios poderoso que lo acompañaba en todo tiempo. Pero ese deseo Dios pone en el corazón de David y David sueña, desea, anhela construir una casa para Dios. Yo veo de esa manera cuando las iglesias, las congregaciones tienen el deseo de levantar un templo para el Señor. No viene del hombre ese sueño, viene de parte de Dios ese sueño. No es porque el hombre quiere ver hecho las cosas, sino porque la obra maravillosa de Dios quiere mostrarse para su pueblo. No, muchas ocasiones nosotros no estamos mirando que en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles que estamos haciendo, el más admirado de lo que nosotros hacemos es nuestro Padre Dios. Él es el que está mirándonos en todo tiempo, en todo momento, así como estaba mirando. Dice los primeros versos del capítulo 29, dice que el tiempo de Salomón estaba llegando, dice. Y cuando llegaba el tiempo de Salomón para emprender ese sueño de su padre, Salomón hace algo muy importante. Salomón escucha la voz de su padre. Mientras venía, estaba mirando cómo cuando nosotros empezamos a tener un anhelo, un deseo de servir a Dios, de edificar un templo para el Señor, cuando viene de parte de Dios, todas las cosas son posibles. La Biblia dice, nada es imposible para Dios. Por eso es importante, mis queridos hermanos, a todos los que estamos en este lugar, entender que todo sueño que nosotros queremos construir para el Señor es porque Él tiene un plan y un propósito con ese sueño. No es únicamente, solo porque pase el tiempo nada más, no, sino porque había un propósito con Salomón. Y algo que muestra y me hace mirar, dice cómo antes de construir David como papá, voy a darles un pequeño, para comprender de lo que está hablando Crónicas. Dice que él había preparado cosas finas, cosas importantes, oro, por eso habla oro, plata, madera, todo dice que había preparado de antemano con un fin de entregarle a su hijo, para que su hijo haga la obra para Dios. Ahora, aquí hay algo bien importante. Dice que David no había preparado solo algo pequeño, sino que dice el verso, quiero que miremos desde el verso 2, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. ¿Había hecho poquito? ¿Cómo dice? Con todas mis fuerzas. Yo veo en esta parte bien necesario cuando nosotros hacemos
el servicio a Dios. Dios pide, a Josué le dijo en cierta ocasión, cuando Josué iba a empezar su liderazgo, cuando él iba a empezar a dirigir al pueblo de Dios, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Algo que él tenía que emprender, algo que iba a hacer, no era en fuerzas humanas, porque humanamente para él se le vio, pero ¿cómo voy a dirigir a todo este pueblo? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero por eso Dios mira el corazón de Josué y le dice: no temas, esfuérzate y sé valiente. Algo que muestra David en este texto es ese esfuerzo con el que él prepara las cosas para Dios. Mis queridos hermanos, en esta mañana hemos venido, tengo entendido que han estado en un tiempo de oración, y en este tiempo de la alabanza, de la adoración, mirar que Dios está aquí. Y me hacía pensar a mí, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Y yo digo, aquí hay libertad en el corazón de los hermanos, porque todos ustedes están en el sueño de Dios. Dios quiere levantar esta casa, esta congregación, porque tiene un plan, un propósito, no solo con ustedes, sino con sus generaciones. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy en día nosotros no podemos ser egoístas y solo pensar en nosotros, sino debemos pensar en nuestros hijos, en nuestras generaciones, en nuestros nietos. A veces nosotros hemos dicho, tal vez habrá cosas que nosotros no alcancemos a ver, pero el pequeño granito de arena que aportemos, nuestros hijos lo verán, nuestros nietos disfrutarán de lo que usted, como hijo de Dios, como siervo de Dios, aportó ese granito de arena. Por eso David empieza a decir que con esfuerzo, dice, y empezó a conseguir todo lo necesario, todo lo que era importante para construir la casa para Dios. Pero más adelante también dice en el verso 6, vamos a ir allá, pero antes de ir al verso 6, el verso 5, dice así: oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Esta pregunta dice: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Una pregunta en ese momento muy importante. David, como rey, él sabe su posición, él conoce su posición. David sabe que Dios lo ha puesto allí y Dios lo ha colocado como rey para hacer su voluntad, para que se cumpla el propósito de Dios. Pero ahora hace David una invitación, no solo a los líderes de esa época, sino que hace la invitación a todo el pueblo. Le dice a todo el pueblo, ahora dice, ¿quién de ustedes quiere voluntariamente dar para la casa de Dios? Mis queridos hermanos, hermanas, yo escuché hace un momento aquí, todo lo que nosotros hacemos para nadie tiene que ser obligado. A veces cuando nos sentimos obligados, se siente como carga en nuestras vidas. Por eso David tiene que decirle al pueblo, para que no sea carga, le dice, cada uno, quien desea voluntariamente hacer casa para Dios. Pero más adelante viene la respuesta, el verso 6 dice, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de las haciendas del rey, ofrecieron voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente. ¿Cómo ofrecieron a Dios? Voluntariamente. Nada es obligado, queridos hermanos. Nuestro corazón tiene que sentirse libre cuando servimos a Dios, cuando damos para el Señor. Yo me acuerdo ya hace más de 20 años atrás que una de las cosas que yo escuché en mi corazón para servir a Dios
fue que no debía ser en mí ni presión ni obligado, sino que debía estar en mi corazón. ¿Qué hice yo para que eso esté en mi corazón? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo le describe a David? La Biblia le describe al corazón de David un corazón conforme al corazón de Dios. Así le describe. Así le dice que era uno de los reyes más grandes de Israel. Ahora, con esto, aquí en el verso 6 nos muestra, después de la pregunta, viene, dice, la respuesta no solo de ciertas personas, sino que habla de gente que estaban a cargo de muchas cosas, de jefes, dice, de príncipes, de administradores, dice ahí. ¿Qué quiere decir esta parte de la Biblia? ¿Qué es para nosotros hoy en día empezar a mirar Dios? Si en aquella época, para levantar tu templo, tú no obligaste a nadie, sino que tú tan solo dijiste, ¿quién quiere hacerlo voluntariamente? Y dice ahí que los jefes, los príncipes empezaron a dar voluntariamente para la obra del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, sé que estamos en tiempos muy diferentes a los de antes. Yo he estado mirando, no ha sido fácil en el camino, en el transcurso que hemos venido nosotros como iglesia, pero hemos visto la mano de Dios en cada acción de fe, en cada momento que nos hemos esforzado. Mis queridos hermanos, el esfuerzo de ustedes vale la pena. Lo que ustedes están realizando, lo están realizando de tal manera que Dios no lo ve menos, sino que ve el esfuerzo de cada corazón. Y dice más adelante, dice, el verso 8, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Dos cosas importantes que yo quiero que nosotros entendamos en esta mañana. Cuando nosotros servimos a Dios, en el área que estemos sirviendo a Dios, cuando nosotros estamos haciendo algo para el Señor, tiene que ser lo mejor de usted. Usted tiene que dar lo mejor de su vida, porque eso es lo que muestra David. Cuando estaba haciendo para Dios, él no puso las obras, no hizo su tiempo solo lo que le quedaba de tiempo, sino que dice que se dedicó con esfuerzo para las cosas de Dios. Aquí es importante para nosotros, mis queridos hermanos. Muchas ocasiones deberemos pelear contra el egoísmo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo actúa el enemigo hoy en día? Queriéndonos desanimar. Cuando las cosas se ven difíciles, ¿qué nos pone a nosotros? Ya no podemos, ya no avanzamos, ya no vamos a alcanzar. Y rapidito el enemigo es tan astuto que roba la fe de nosotros, que nos quita la fuerza rapidito. Ahí es donde nosotros debemos prepararnos. Estuve en una visita esta semana. Y en esta visita, algo que el Señor colocó en mi corazón, les compartí a esta familia. Jesús tuvo una ocasión en donde Él estaba en el desierto, después de ser bautizado. El Espíritu de Dios le lleva al desierto a Jesús. Y cuando a Jesús le lleva al desierto, en el desierto es tentado por el diablo. El diablo tienta al Hijo de Dios. Y cuando lo tienta le dice: ahora que estás aquí en el desierto, mira esta piedra. ¿Por qué no le conviertes en pan? Conviértelo en pan para que comas. ¿Qué le dice el Señor? El Señor no actúa diciendo: no, yo soy Dios, no me digas eso, yo no como nada. No dice así. ¿Qué dijo el Señor? Escrito está. Esa es la manera en que nosotros necesitamos hoy en día, queridos hermanos.
tiene que estar en nuestro corazón para mantener motivada mi vida, haciendo la obra de todo corazón. Yo necesito tener en mi vida palabra de Dios. ¿Qué necesito en mi vida? Palabra de Dios. Siendo Jesús el Hijo de Dios, no le dijo: Satanás, vete de aquí. No, sino dijo: escrito está. Hay que saber cómo pelear contra el enemigo. A veces cuando no sabemos, aceptamos las palabras del enemigo. Uy, serio, estamos mal. Uy, serio, ya no vamos a avanzar. Aceptamos fácilmente las palabras del enemigo. Pero cuando está la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué le decimos al enemigo? No, escrito está. Eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer en todo tiempo. Si usted está trabajando, si usted tiene familia, tiene a sus padres, usted se enfrenta al enemigo. Problemas vienen de todo tipo, de diferentes maneras, para desanimarnos, para sacarnos de la obra. Pero ¿qué es lo que Jesús nos enseña a nosotros? Cuando hay palabra de Dios en el corazón, vamos a mantenernos firmes. Jesús hizo una comparación al hombre. Al hombre le dijo: hay dos tipos de personas. En una parábola enseñó el Señor diciendo: un hombre que escucha la palabra de Dios y obedece, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿no es cierto? Así dice. Al prudente le dijo que él edificó sobre la roca. Pero al insensato, dice la palabra de Dios, que le presentó diciendo que él edificó su casa sobre la arena. Los dos, dijo, que habían tenido las mismas circunstancias. El que estaba en la roca permaneció firme ante los problemas. Hoy en día, ¿cómo nos diferenciamos de la gente de afuera? Cuando nosotros empezamos a edificar nuestro corazón sobre la roca, ahí nos diferenciamos. ¿Cómo vas a saber si estás sobre la roca? Cuando vienen las circunstancias. Las circunstancias son necesarias para saber dónde estás parado. A veces no queremos que vengan las circunstancias, ¿no es cierto? Yo no quiero que vengan los problemas, pero tienen que llegar, porque eso te hace pensar y te hace mirar, te hace despertar. ¿Dónde estás parado ahora? Porque si estás sobre la arena, te va a llevar, dice. Pero si estás sobre la roca, dice que te mantendrás firme. Ahora, con esto quiero pasar de esta parte de lo que está diciendo. Jesús enseña diciendo: escrito está. Y siendo el Hijo de Dios, se enfrenta contra el mal, contra el enemigo, diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre. No era algo que él había sacado, estaba en el Antiguo Testamento, estaba en el libro de Deuteronomio. De ahí saca las palabras Jesús hacia el enemigo para enfrentar la circunstancia. Ahora el Señor en la parábola que está indicando de estos dos cimientos, algo que dice el Señor es: el que me escucha y obedece, ese está sobre la roca, dice. Mis queridos hermanos, hermanas, las circunstancias no es que no van a venir para nosotros. A veces serán muy complicadas, muy difíciles o algo inesperado. Yo me acuerdo hace muchos años, vino una circunstancia muy fuerte a la casa. En ese tiempo estaba recién casado yo también, y de un momento a otro llega la noticia: papá iba a viajar ese día. Estaba a punto de salir de viaje, comprado el boleto en el avión para viajar a otro país, pero en ese momento Dios le llama a su presencia. Muere. Estábamos nosotros en casa, solo sabíamos, nos despedimos con papá: que te vaya bien, Dios te bendiga. De un momento a otro, la circunstancia, algo muy difícil.
Humanamente uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Pero ahí es donde se prueba el corazón. ¿Dónde estás parado? Muchas de las personas, a veces cuando nosotros pasamos un tiempo de crisis, de muerte en familia, algo difícil que viene a la familia, ahí es donde Dios quiere mirar si realmente nosotros estamos parados sobre la roca. Mis queridos hermanos, algunos de los que estamos en este lugar estamos siendo probados si estamos sobre la roca. ¿Cómo vamos a saber que estamos firmes en este tiempo? Cuando las circunstancias vienen, ¿cómo respondes ante las circunstancias? ¿Te unes ante las circunstancias y empiezas tú también a decir, sí, estamos mal, sí, no vamos a poder? ¿O eres de las personas que dices, no, nada nos faltará, Jehová es nuestro pastor, Él está con nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué tipo de persona eres en cada momento? Porque eso es lo que hace diferencia, mis queridos hermanos. Hoy en esta mañana, con este pasaje que yo estaba mirando, lo que me impactó muchísimo de este pasaje es lo que dice los jefes. ¿De quién hablan los jefes la Biblia? De las cabezas de hogar. ¿Cuántas cabezas de hogar están en este lugar? Levante la manito los que son cabezas del hogar, casados. Amén, muy bien. Dios les puso a ustedes con un propósito en ese lugar. El propósito que Dios les ha dado, que nos ha dado a nosotros para ser cabezas, es porque son los jefes. ¿Quiénes son ustedes? Los jefes. Dígale si está un papito a su lado, usted es el jefe. Amén, digan. Amén. ¿No quieren creer que son jefes? Muchas gracias, mi hermano. Algo bien necesario que nosotros debemos de empezar a mirar. Dice que empezaron por los principales, por los príncipes. ¿De quién hablan los príncipes? Están hablando de los primogénitos, de los hijos que estaban ahí en ese momento para servir a Dios. No sé con qué llegaron, pero la Biblia dice que llegaron hacia Dios voluntariamente y ofrecieron para el Señor. Hoy en esta mañana, mis queridos hermanos, no damos a Dios porque tenemos, sino porque estamos agradecidos con Él. No ofrendamos, no servimos a Dios porque nos sobra el tiempo, sino porque queremos contentar el corazón del Padre, porque es nuestro papá. ¿Cuántos ven a Dios como su papá? Amén. Hay que verle a nuestro Dios como nuestro Padre. Y nosotros, si tenemos padres terrenales en este lugar, nosotros queremos que nuestros papitos estén bien. Cuando somos grandes nos damos cuenta de eso. Cuando somos jóvenes vivimos diferente, pero cuando ya somos padres vemos de otro punto de vista las cosas. Ahí es donde nosotros entendemos el corazón también de Papá Dios, cómo Él nos ve a nosotros como hijos. Mis queridos hermanos, en esta mañana, cuando nosotros damos para Dios, dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, el verso 17. Mire lo que dice, esto es lo que le estaba diciendo hace un momento. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí ¿qué hay? Libertad. Diga conmigo, libertad. Donde está el Señor, ¿qué hay? Libertad. Mis queridos hermanos, cuando nosotros empezamos a tener nuestra vida de ofrenda para el Señor, la ofrenda no solo es monetaria, no solo es económica. Cuando nosotros ofrendamos lo podemos estar haciendo de diferentes maneras.
A veces nosotros no nos damos cuenta en los pequeños detalles que nosotros hemos sido llamados a dar a Dios. A veces tú ofrendas el tiempo que Dios te ha dado a ti, la vida que Dios te ha dado. Algunos también han ofrendado económicamente. A Dios le han dado lo mejor de sus vidas. Pero no quiere decir que Dios les ha dejado con manos vacías. Dios es bueno, porque les estaba compartiendo lo que nos sucedió a nosotros. Como familia, cuando pasamos una crisis muy difícil, una de las cosas que en ese momento sucedió, papá muere. En ese instante, para nosotros fue una noticia que nos toma de sorpresa y nos pone en shock, en estado de shock a toda la familia. Ahí en ese momento pareciera que eso iba a ser todo. Unos días después enterramos a mi papá. Días después, otra noticia. Mis padres trabajan en otras provincias con local. Mientras estamos en el funeral, los dueños de lo ajeno, los locales de mis padres, vacían todo, se llevan todo, en medio de una crisis. En ese momento, antes de escuchar esa noticia, antes de que esté esa noticia, yo me acuerdo que esa mañana yo me levanté y estuve orando porque quería hablar con mi mamá, hablar con mis hermanos, porque no estábamos contentos así. Saben cómo es un tiempo de luto. En ese momento, cuando estuve orando, Dios me habla a través del libro de Job. Y en el libro de Job veo cómo pierde Job todo. Han escuchado esa historia, ¿no es cierto? Han leído. Y cuando leo eso, le pregunto a Dios, Dios, ¿va a pasar algo más en casa? ¿Va a venir algo más en casa, Dios? Pero hay una partecita, un verso que dice ahí, Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso se me grabó en el corazón. Señor, todo viene de ti y todo es por ti. Nos reunimos, me acuerdo, y apenas estábamos reunidos, no pasó ni media hora no pasó. Entró la llamada de que habían vaciado los locales. Y justo habíamos estado en reunión. Y yo le dije, Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. En medio de una crisis, ¿qué tiene que estar en el corazón? Palabra de Dios. Ahí es cuando no me dejo vencer por el enemigo. Porque el enemigo lo que quería hacer es robarnos la fuerza o la poca fuerza que teníamos. El ánimo con el que estábamos lo que quería es desbaratarnos después de una tragedia sobre otra tragedia. Quería dañar a mi casa, quería dañar a mi familia. Pero cuando está la palabra de Dios, no permite Dios que el enemigo venza, sino que la palabra de Dios vence sobre el enemigo. Y eso es lo que nosotros debemos tener, mis queridos hermanos, para que nos mantengamos con un corazón firme, fiel para el Señor. Mis queridos hermanos, la Biblia que usted tiene en sus manos es una de las herramientas que nosotros como creyentes no podemos hacer solo por un libro más, un libro de ciencia, un libro de conocimiento, un libro bonito. No es tan solo eso. La Biblia es vida. La Biblia dice que es como espada de doble filo, que entra en los corazones más difíciles, pero entra. Queridos hermanos, hermanas, en esta mañana, yo quiero que a través de este tiempo nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en esta mañana con nosotros. Asimismo, lea conmigo el libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 27, el verso 7. Deuteronomio 27, 7. Dice así:
Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Amén, amén. Antes de llegar la bendición, tenía que haber para el pueblo de Israel obediencia. ¿Qué tenía que haber en el corazón de Israel? Obediencia. Todas las cosas que nosotros estamos haciendo para el Señor, queridos hermanos, en esta mañana, lo que Dios quiere hacernos entender es lo que usted está sembrando, lo que usted hace para el Señor. Nada ha sido en vano. Todo lo que Dios ha preparado de antemano para nuestras vidas, Él lo tiene listo para darnos. Y algunas de las personas que están en este lugar lo han visto. Después de eso que nos sucedió a nosotros como familia, yo me empecé a continuar con mi corazón sirviendo a Dios, buscando de Dios. No pasó largo tiempo. De alguna manera Dios empezó a levantar nuevamente la casa de mi padre. Ya no estaba papá, pero empezaron a levantarse mi familia, mis hermanos, nuevamente, y empezamos a ver la mano de Dios en casa. Pero todo eso no fue por nosotros, sino únicamente por el amor de Dios. Aquí, como dice en el verso 7, dice que cuando nosotros damos a Dios, tiene que ser una ofrenda, dice, de paz. Nuestro pastor a nosotros nos enseña, diciéndonos que en la casa lo que tiene que abundar es paz y santidad si queremos ver la bendición de Dios. A veces nosotros eso olvidamos en casa. Empezamos a pelearnos entre esposos, empezamos a vivir incorrectamente en la casa y no hay paz. Y eso es la ofrenda que Dios busca de las familias en este tiempo. Mis queridos hermanos, hermanas, en esta mañana, yo deseo con todo mi corazón lo que el Señor está diciendo. Es tiempo de hacer ofrendas de paz delante del Señor. No sé cómo está en casa como familia, pero hoy en día los hogares lo que necesitan es tener esa santidad, esa presencia de Dios. Algunos de los que están en este lugar o los que estamos en este lugar, las situaciones que estamos viviendo de pronto, de alguna forma, nos han sacado del propósito. Tiene que volver al propósito de Dios. Mis queridos hermanos, en esta mañana, luego de que nosotros presentamos a Dios una ofrenda de paz, capítulo 28 de Deuteronomio explica lo que sucede después de dar una ofrenda. Cuando yo doy al Señor algo con el corazón, lo hago de toda voluntad. Dice que lo hago de lo mejor. Deuteronomio 28 habla diciendo lo que viene atrás de la obediencia. Mis queridos hermanos, en esta mañana, cada familia que está en este lugar, usted representa una generación poderosa, importante en este tiempo. Y para ver la gloria de Dios, la mano de Dios en nuestra familia, no va a depender solo de mí, sino que depende de lo que nosotros estamos haciendo delante del Señor. Hoy yo quiero que nos coloquemos en pie, por favor. Y en este tiempo yo quiero que empecemos a mirar algo bien importante. Ahí puestos en pie, por favor. Colóquese en sus pies antes de terminar este mensaje. Hay varias cosas que el Señor colocó en mi corazón y lo que yo estaba compartiéndoles. Cuando usted ha estado ofrendando para el Señor, ha estado dando, usted lo hace de manera voluntaria y propia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no está dependiendo de lo que usted tiene, sino que usted depende de Dios, dependemos de Dios.
Por eso es importante nosotros, mis queridos hermanos, en este tiempo saber de que cuando ofrendamos debemos darlo con fe. Esta mañana, de parte de mí o de mi familia también, viendo todo lo que nosotros hemos visto la mano de Dios, no ha sido por lo que nosotros somos, sino por gracia de Dios, solamente por el amor de Dios. Usted que está en este lugar, si tiene trabajo, es por la gracia de Dios. Dios nos ama muchísimo a nosotros. Cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, al inicio de este tiempo, el pueblo que está aquí, ustedes que están en este lugar, en la congregación, no van a quedar ni siquiera sus generaciones con manos vacías de lo que ustedes dan. Mientras más dan al Señor, Dios también en todo tiempo mantendrá su vida, su corazón, su familia y sus generaciones. Yo he visto en mi casa, desde que me casé, he tenido eso en mi corazón. Dar lo mejor. No digo que he sido perfecto como pastor, no. Pero dar lo mejor a Dios lo he podido ver en la bendición con mis hijos, con mi familia. De toda mi familia, gracias a Dios, todos estamos en la iglesia. Todos estamos en el camino del Señor. Y eso ha sido las mayores bendiciones. Hoy en este tiempo lo que ustedes están levantando, construyendo para el Señor, como les dije al inicio, no piensen solamente en ustedes, sino en sus generaciones. Sus generaciones un día van a estar. Nuestro pastor nos dice a nosotros, usted tal vez no va a estar en el tiempo cuando esto crezca o alguna cosa más esté en la iglesia, pero lo que usted aportó quedará escrito en el libro de memorias de Dios. Allí estará puesto. Mis queridos hermanos, lo que usted está haciendo, el aporte que hace, es por sus generaciones. Nosotros ofrendamos, damos para Dios, no pensando, con esto quiero que Dios me bendiga más a mí. No damos nosotros con tristeza en el corazón. Dice la Biblia, en el libro de Corintios está diciendo, si vas a dar a Dios, hazlo con alegría, hazlo con el corazón y hazlo, dice, abundantemente. Cada uno han estado en las posibilidades de ustedes, dando lo mejor. Yo les felicito. Les felicito, vi hace un momento cómo está yendo la obra. Les felicito por el corazón que han tenido. Dios ha puesto eso en la vida de ustedes. No paren, no se queden. Si Dios les da algo, díganle, Señor, me has dado esto, es para darte a ti. Es porque tú me regalaste a mí. Hay iglesias que lamentablemente nos volvemos a veces tacaños, pensando en que, ¿para qué voy a dar para Dios? Pero hay iglesias como esta que veo ahora cómo han compartido para el Señor. Y no ha de haber sido fácil. No ha de haber sido tarea de la noche a la mañana. Viene una trayectoria de lágrimas, de noches en vela, de pedirle a Dios. A veces, tal vez nadie les va a reconocer por lo que ustedes han hecho, pero en el cielo Dios les ha visto de la manera que han trabajado. Mis queridos hermanos, no lo han hecho para el hombre, lo están haciendo para Dios. Y Dios está contento con eso. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree.
A mí me gustan los salmos, pienso que a todos nos gusta muchísimo el libro de los salmos porque es mucha enseñanza para nosotros, de cómo se acerca a Dios, de qué manera uno le tiene que ver a Dios. Pero hay un salmo que yo aprendí desde niño, desde pequeñito, y de pronto ustedes se conocen de memoria, lo hemos cantado incluso. Pero ese salmo me recuerda muchísimo a mí, me hace pensar, me hace meditar. Yo quiero en esta mañana que usted medite en este salmo que le voy a compartir y juntos a través de este salmo podamos acercarnos a Dios y le pidamos fuerza. No se desanimen, queridos hermanos. Dios está con usted. No están solos, no están solas, queridas hermanas, hermanos, jóvenes. El propósito que Dios tiene con ustedes tiene que cumplirse. No desmayen en buscar de Dios. El Salmo 23. Quiero que leamos, por favor, y con esto quiero terminar esta enseñanza, pero es lo que sé que viene de parte de Dios, mis queridos hermanos, para todos ustedes. El salmista escribe estos versos en medio de una circunstancia difícil, en un tiempo muy complicado, pero el salmista escribe a pesar de estar en medio de los enemigos, en un momento difícil. El salmista se expresa así. Si usted tiene la Biblia, ábralo por favor en el libro de Salmos capítulo 23. Yo quiero leerle, pero quiero que usted lo reciba de parte del Señor en su corazón. Es un salmo que lo conoce de memoria, pero sé que Dios quiere recordarnos que Él es nuestro Padre. Él quiere recordarnos que usted y yo no estamos solos, hermanos, hermanas. Que no desmayen. Miren lo que dice y quiero que leamos juntos a la cuenta de 3. Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esta mañana coloque su manito derecha en su corazón. ¿Y qué tal si le dice ahí, mirando al Señor: tú eres mi pastor, Dios? Nada me va a hacer falta. No le va a hacer falta a mis hijos, nada le va a hacer falta a mis generaciones. Tú los pastorearás. Eso dice el salmista. Dice: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mis hijos estarán protegidos, sus hijos estarán protegidos, sus generaciones. Esta parte me gusta muchísimo a mí. Y yo recuerdo mucho esto, porque este texto, aunque lo he sabido siempre de memoria desde que tengo uso de razón, una de las partecitas que yo comprendí: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dios promete que estaremos bien. Dios promete que usted, su casa, estarán protegidos.
No está diciendo que no pasará por valle, por sombra de muerte, pero no tenemos por qué temer, porque Papito Dios está con su vara y su cayado. ¿Qué dice que hace Él? Infundirá aliento. El Espíritu de Dios está ahora aquí. Él va a colocar sobre su vida, si usted necesita fuerza, si alguien está en este lugar de pronto enfermo, Dios va a colocar hoy sanidad. Si hoy de pronto usted vino afligido en el corazón, su pastor, Dios de los ejércitos, está aquí. ¿Qué tiene que hacer tan solo? Hay algo importante que necesitamos hacer: reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer? Que tienes a Dios, que es tu pastor. Querida iglesia, su pastor ha estado guiándolos, protegiéndolos en todo tiempo. Han pasado momentos de llanto, de dificultad, pero la vara de Dios, el cayado de Dios, les ha estado infundiendo aliento. Y no va a parar. Está ahí la mano de Dios sobre cada uno de ustedes. Y dice al final, dice una partecita, dice: el bien y la misericordia me seguirán. El bien y la misericordia de Dios. Esto me recuerda a Deuteronomio 28. Dice: cumple, dice, esfuérzate en cumplir, dice, estos decretos, estos mandamientos, dice, y las bendiciones te perseguirán. ¿Qué dice que hacen las bendiciones? Te perseguirán. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, no porque estemos, Señor, si yo te doy esto, me vas a dar esto, no por eso, sino porque es en Dios. Tú obedeces y la bendición viene detrás tuyo. Tú escuchas a Dios y la bendición te persigue a ti. Eso está hablando. Queridos hermanos, hermanas, en esta mañana quiero orar por la iglesia, por todos ustedes en este lugar. Y permítame en esta mañana bendecir esta hermosa congregación. Cierre sus ojos, por favor. El Señor está en este lugar. Dios nos ha traído por diferentes caminos, en diferentes momentos. Pero Dios ha estado cuidando de usted todos los días. Sus sueños no han decaído. Hay hombres que en este lugar no han desmayado. Han dado testimonio fiel de seguir adelante a pesar de las pruebas, de las circunstancias. Benditos sean esos hombres, esas mujeres que han dado lo mejor de su vida. Amado Señor, en esta mañana, con todo mi corazón yo te pido, Señor, toma el control de este tiempo, Señor. Conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, Padre. En esta mañana yo te pido, Señor, en cada corazón examínanos. Examina, Señor, nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante de ti, Señor?